Hola, mi nombre es Lizeth Dayana Benavides Ediel y el día de hoy les voy a hablar sobre la combinatoria, que es una de las técnicas de conteo. ¿Qué es la combinatoria? Es una herramienta que nos permite contar el número de situaciones que se pueden dar al someter a un conjunto finito a acciones como ordenar o elegir entre sus elementos, es decir, encontrar el número de elementos del espacio muestral. Esta combinatoria se divide en tres tipos. Está la permutación, la variación y la combinación. ¿Cómo podemos identificar cuál de estos tres tipos es? Bueno, haciéndonos dos simples preguntas. Si importa el orden y si se toman todos los elementos. Si no importa el orden, es una combinación. Pero si la respuesta es sí, entonces debemos hacernos otra pregunta. ¿Se toman todos los elementos? Si la respuesta es sí, es una permutación, y si la respuesta es no, es una variación. Empecemos con la permutación. La permutación tiene varios tipos. Empecemos con la lineal. Recordemos que la permutación es si importa el orden y si se toman todos los elementos. La permutación de n elementos es igual a n factorial. Por ejemplo, con las letras de la palabra cobija, ¿cuántas palabras distintas se puede hacer? Tenemos que n es igual a 6 y r es igual a 6, donde n son el total de elementos y r son los elementos que se toman. Entonces, permutación de 6 es igual a 6 factorial y esto es igual a 720. Esto quiere decir que se pueden escribir 720 palabras diferentes con las letras de la palabra cobija. Para las permutaciones tenemos otro tipo, que es la permutación circular. Recordemos que para la permutación sí importa el orden y se toman todos los elementos. La fórmula de la permutación circular de n elementos es igual a n-1 por factorial. Por ejemplo, 8 personas van a jugar cartas sentados alrededor de una mesa. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar? N es igual a 8, que son el total de posiciones en las que se pueden ubicar. Entonces, permutación circular de 8 elementos es igual a 8 menos 1 por factorial, que sería 7 factorial, y esto nos da 5040. Por lo tanto, se pueden ubicar en 5040 posiciones diferentes a 8 personas que quieren jugar cartas en una mesa. Tenemos otro tipo que es la permutación con repetición. Recordemos, permutación, importa el orden, se toman todos los elementos. Permutación con repetición de n elementos es igual a n factorial dividido entre x factorial por y factorial, etcétera, etcétera. Donde x, y y demás elementos representan los elementos que se repiten. Por ejemplo, con las letras de la palabra computador, ¿cuántas palabras distintas se pueden hacer? N, que son 10, que es el total de letras que hay, y X es igual a 2, que es la cantidad de veces que se repite la letra O. Digamos que hubieran 3 R's, entonces sería 2 factorial por 3 factorial, que son las veces que se repite esta letra E. Pero en este caso tenemos que sería permutación con repetición de 10 elementos, donde sería 10 factorial dividido entre 2 factorial, y esto nos da 1.814.400. Entonces la respuesta dice, se pueden formar 1.814.400 palabras distintas con la palabra computador. Otro de estos tipos que se encuentran en la combinatoria son las variaciones. Recordemos que para las variaciones sí importa el orden, pero no se toman todos los elementos. Tenemos que la variación de n elementos en grupos de r es igual a n factorial dividido entre n menos r factorial. Con los números, por ejemplo, con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cuántos números de 4 cifras distintas se pueden formar? Tenemos que n es igual a 8, que son la cantidad de elementos, y r es igual a 4, que son los elementos que se pueden tomar. Variación de 8 en 4 es igual a 8 factorial dividido entre 8 menos 4, esto entre paréntesis, por el factorial, y esto nos da 1680. Es decir, se pueden formar 1680 números de 4 cifras distintas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos con las variaciones con repetición. Para las variaciones recordemos nuevamente que importa el orden, pero no se toman todos los elementos. Entonces, variaciones con repetición de n elementos en grupos de r es igual a n a la r. Ejemplo, con los números del 1 al 8, ¿cuántos números de 4 cifras se pueden formar? Donde n es igual a 8, que es la cantidad de elementos, y r es igual a 4, que son los elementos que se pueden tomar, o la cantidad de elementos que van en el grupo que se toma. Entonces, variación con repetición de 8 elementos en grupos de 4 es igual a 8 a la 4. Esto nos da 4096.
Recordemos que acá no está la restricción de que no se puedan repetir los números. Entonces, respuesta: se pueden formar 4096 números de 4 cifras con los números del 1 al 8. Combinaciones: no importa el orden. Entonces, n elementos de combinación en grupos de R es igual a n factorial dividido entre r factorial por n menos esto entre paréntesis por el factorial. Por ejemplo, de 15 estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Economía, se deben seleccionar 3 estudiantes para ir a una reunión. ¿De cuántas formas diferentes puedo seleccionar estos 3 estudiantes? N es igual a 15, que es el total de elementos, R es igual a 3, que son los elementos que se pueden tomar. Definamos algo: ¿por qué no importa el orden? Si yo tomo 3 estudiantes, ¿es importante si uno va primero, otro va después y otro va después? No, no importa, van a ir los 3. Lo importante es esa cantidad, no el orden. Entonces, 15 combinatoria de 3 es igual, combinación de 3 es igual a 15 factorial dividido entre 3 factorial por 15 menos 3 factorial, y esto nos da 455. Por lo tanto, hay 455 maneras diferentes de organizar a 3 estudiantes para que asistan a la reunión. Finalmente tenemos las combinaciones con repetición. En esta no importa el orden. Entonces la fórmula sería n elementos combinación repetida con r grupos es igual a n más r menos 1 por el factorial dividido entre r factorial por n menos 1 entre paréntesis por el factorial. Por ejemplo, en una panadería ofrecen 8 tipos diferentes de panes. Si puedo escoger 3 panes de estos 8 tipos, ¿cuántas combinaciones de panes puedo hacer? N es igual a 8, que es el total de elementos, R es igual a 3, que son los elementos que se pueden tomar. Entonces quedaría que 8, combinación con repetición de 3 elementos, es igual a 8 más 3 menos 1 por el factorial, dividido entre 3 factorial por 8 menos 1 por factorial, y esto quedaría como 10 factorial dividido entre 3 factorial por 7 factorial. Esto nos da 120. Por lo tanto, hay 120 maneras de escoger de estos 8 tipos diferentes de panes si se quieren comer 3. Y recordemos que en esta se puede repetir un mismo tipo de pan. Muchas gracias por su atención.